Buenos días, amada iglesia, buenos días a todos. Espero que estén teniendo un bendecido domingo. Demos gracias a Dios que nos permite un domingo más estar en sus cosas, estar al pendiente de su palabra. Buen día nuevamente a todas las personas que están aquí reunidas presencialmente. Me da mucho gusto, mamá, que estés conectada. Créeme que el Señor tiene preparada una palabra para ti y para todas las personas que están escuchando, porque no es casualidad que estemos conectados en un espíritu y conectados a la red para escuchar esta conferencia. Me impactaba mucho todo lo que comentaba la pastora ahorita en la mañana, de todo lo que les estuvo sucediendo a su familia durante la semana, porque son tiempos en los que Dios nos pone a prueba y son tiempos que ni nos esperamos, aunque deberíamos de estar preparados para ello. Entonces, porque viene muy a colación a la palabra que Dios preparó y me permitió preparar para compartir esta tarde con ustedes. Padre, esta tarde, Señor, quiero poner en tus manos este estudio, Padre, que tú me permitiste preparar, Señor, que tú me hablaste, me diste la dirección, Padre, para prepararlo, para estudiarlo, y te pido, Señor, que en ese sentido tú pongas palabras de poder en mí, Señor. No soy más que un instrumento, Padre, para transmitir tu palabra, Señor. El que tiene el poder eres tú, Señor. Tu Santo Espíritu, Señor, es el que impacta nuestras vidas a través de su palabra, Señor. En tal virtud te pido, Señor, impacta mi mente, Señor, impacta nuestra mente esta mañana, impacta nuestro corazón, Señor. Padre, que nuestros razonamientos carnales, Señor, se derriben por el poder de tu palabra, Señor, esta mañana, Padre. Señor, que tu palabra venga a consolar nuestros corazones a los que estamos afligidos, Señor, a los que estamos en prueba, Señor, a los que estamos pasando por momentos de aflicción. Quiero poner en tus manos, Señor, esta palabra, Señor, y bendigo, Señor, a todas las personas que están escuchando esta conferencia, Padre, dándote en todo tiempo la gloria y la honra a ti, Señor, porque tú eres el único Dios todopoderoso, soberano y bueno. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero que por favor me acompañen al libro de Job, por favor, el capítulo 1. A partir del versículo 1 lo vamos a leer completo. Y dice la palabra de Dios así. Empieza a orar al hermano, dice, Señor, sánalo, bla, bla, bla. Y si hay pecado, exhíbelo. Y la verdad es que mi reacción, yo por honra a Dios y por respeto y amor al hermano, te quedas callado, pero por dentro, sácate de aquí. El que está en pecado desde hace rato eres tú, mejor. Es más, ni siquiera me pongas las manos, no sé para qué me acerqué a ti. Ya después le pedí perdón a Dios por esa reacción, pero pues es inevitable. Y muchas personas así reaccionamos. Ay, es que está en pecado. Ay, pues es que hizo esto. Ay, es que... No. La Biblia nos habla de sufrimiento, sí, para personas. Dios utiliza el sufrimiento para hacerte entender. Pero también utiliza el sufrimiento para hacer entender a las personas que no están dispuestas a cambiar su vana manera de vivir, sus acciones, sus actitudes que van en contra de Dios, de su voluntad principalmente. Pero también nos habla de que utiliza el sufrimiento en contra de personas que llevan una vida recta, que llevan una vida justa, y el mejor ejemplo aquí es Job, pero también te puedo dar más ejemplos si están en su palabra. Para purificar. Te pido por favor que me acompañes a Jeremías 12, 1 al 3, por favor. Otro libro tremendo de Jeremías, de verdad, cómo te edifica en estos momentos de aflicción. Si ya lo tienes ahí, acompáñame. Dice
Queja de Jeremías y respuesta de Dios. Fíjate, queja de Jeremías. Muchos cuando estamos pasando por este tipo de situaciones, yo lo reconozco y lo hice, porque lo hice, me he quejado delante de Dios, pero solo delante de Él y de rodillas ante Él le digo, ¿por qué Dios? Y me quejo delante de Él. Y así como yo, muchos siervos de Dios, siervos, si siendo siervos, como era Jeremías, como era Job, como era Pablo, se acercaban y se quejaban delante de Dios por las tribulaciones que estaban pasando, ¿qué me puedo esperar yo, un simple mortal, por decirlo de alguna manera? Dice la cita, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Fíjense, sin embargo, alegaré mi causa ante ti, porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. Los plantaste y echaron raíces, crecieron y dieron fruto. Cercano estás tú en sus bocas, pero lejos de sus corazones. Pero tú, oh Jehová, me conoces. Me viste y probaste mi corazón para contigo. Arrebátalos como ovejas para el degolladero y señálalos para el día de la matanza. Estamos viendo a un siervo de Dios que de verdad pasó una aflicción tremenda por el pueblo de Dios, porque estaban a punto de ser llevados al cautiverio y no se arrepentían de lo que pasaba. Y sin embargo, no dejaba de ver injusticias a su alrededor, no dejaba de ver cómo la gente llena de maldad prosperaba. Y le preguntaba a Dios, ¿por qué la gente mala prospera? Y si lo ponemos al contrario, Censo, ¿por qué la gente buena le va tan mal? Dice la palabra de Dios que para Dios no hay buenos. Y no obstante que dice la palabra que Job era un hombre recto, no era un hombre sin pecado. El único sin pecado es Dios. El único perfecto era Dios. Por tanto, Job tampoco era recto. Sin embargo, el sufrimiento que estaba viviendo y el sufrimiento que estaba viendo Jeremías no tenía nada que ver con su pecado. ¿Por qué creen que haya tenido que ver? Allá en casa les pregunto, ¿por qué creen que haya tenido que ver ese sufrimiento? Y a los que están aquí también les hago extensiva la pregunta. ¿Por qué Job, siendo un hombre justo, Dios lo metió en sufrimiento repentino? ¿Por qué Dios nos mete en situaciones tan complicadas como las que nos comentaba la pastora ahorita? Siendo que somos gente que buscamos la presencia de Dios, que estamos metidos en sus cosas, que estamos buscando agradarle, que estamos trabajando para Él. Y de repente, ¡pum!, vienen estas situaciones. ¿Por qué será? Ahorita escuchaba que decían, pues puede ser para purificación, es que es prueba. Sí, todas esas respuestas son válidas. Pero de repente hay cosas inexplicables. Y quiero decirles que detrás del sufrimiento, el sufrimiento que nos viene repentino, a personas que somos consideradas justas, y no justas porque nos movamos en justicia, porque tenemos 1000 defectos, sino porque hemos sido justificados por la gracia de Cristo, ese sufrimiento, la causa de ese sufrimiento, es un misterio. Y en este mundo estamos rodeados de misterios. El problema es cuando le queremos buscar explicación a lo que estamos pasando y le damos vueltas y le damos vueltas y le damos vueltas y nos acabamos la vida reclamándole a Dios que ¿por qué nos está pasando esto? No vas a tener respuesta. ¿Quieres una respuesta? Las cosas que nos pasan, el sufrimiento que tenemos, Dios nos lo manda porque esa es su voluntad y porque Él es soberano y porque Él hace lo que quiere y tu vida y la vida de las personas que te rodean le pertenece. Y cuando Él dice hasta aquí y se acabó. Desnudos venimos al mundo y desnudos hemos de irnos. Jehová da y Jehová quita. Bendito sea el nombre de Jehová por siempre. Amén. Amén. Quiero que me acompañen, por favor, al libro de Habacuc, capítulo 1,
versículo 1 al 4, por favor. Existen personas allá afuera que no conocen a Cristo, que llevan una vida muy desahogada, siguen haciendo de las suyas, no tienen problemas, y uno que está en Cristo de repente se la vive, así lo voy a decir, se la vive sufriendo. La vida en Cristo, perdón que lo diga, y no lo digo con queja, lo digo porque así Dios lo estableció desde un principio. Desde que llegué a Cristo la vida ha sido sufrimiento. Para mí, no sé, para ustedes, entre otras cosas también, insisto, no me estoy quejando, ha habido satisfacciones y he visto la manifestación de Dios en mi vida y he visto su bondad. Y les digo, desde ahorita les digo, perdí un hermano y hace menos de 2 años perdí otro hermano, y ¿sabes qué? Dentro de todo eso que me está pasando, hoy puedo decir Dios es bueno, y amén, Dios ha sido bueno, amén, y sigue amén, siendo bueno conmigo. Amén, 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 amén. Habacuc 1, 1 al 4, por favor, dice: la profecía que vio el profeta Habacuc: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Muchas veces también nos hallamos en un terreno, en un escenario en el que estamos viviendo una franca situación de injusticia. Porque el mundo en el que vivimos es injusto, que Dios lo dijo en su palabra: en el mundo tendrán aflicción. Y el mundo en el que vivimos es injusto. Hay injusticia a todos niveles, hay injusticia en la familia, hay injusticia en el gobierno, hay injusticia entre las naciones, hay injusticia. Y entonces, de repente, vuelve la pregunta y vuelve la duda y la queja delante de Dios y dices: ¿por qué, Señor? ¿Por qué tanta injusticia? Y la respuesta es un misterio. No todo Dios tiene la respuesta de todo, pero no de todo te va a dar la respuesta. Exacto. Aquí quiero llegar con esto, a que en esta vida, si vamos a tener aflicción, no es bueno que nos quedemos dándole vuelta al por qué. A nosotros Dios nos llama a seguir caminando delante de Él, aunque estemos en medio de la prueba, aunque estemos en medio de la aflicción, aunque estemos pasando por situaciones dolorosas. El Señor nos dice: camina conmigo, tú confía en mí, aunque no entiendas lo que está pasando, confía en mí, camina conmigo. Eso es lo que Dios me ha revelado estos días. Y ¿sabes qué? Cuando perdí al primero de mis hermanos, yo entré en una situación de resentimiento hacia Dios. Y hoy las cosas son completamente diferentes. Hoy pude sentir el consuelo, hoy pude sentir el abrazo de Dios, que Dios estaba ahí conmigo, a pesar de que las cosas en el hospital iban completamente diferentes, en un sentido contrario, eran adversas. Y que muy probable mi hermano se iba a morir hasta que murió. Yo no dejé de sentir el abrazo de Dios y su cobijo, y que Jesús estaba ahí, sufriendo conmigo. Así como se los digo, sufriendo conmigo. Iba Jesús de camino a Betania para encontrarse con 2 de sus seguidoras, hermanas de Lázaro. Cuando le dicen: Señor, Lázaro está muy enfermo, por favor apresúrate porque necesita atención. El Señor tardó todavía 2 días en llegar, y cuando llegó, Lázaro ya había muerto.
Jesús tenía el poder de levantar. Sin embargo, y había queja en sus hermanas: Señor, ¿por qué llegaste hasta ahorita? Si hubieras estado antes, Él hubiera sanado. Jesús sentía el dolor de esas mujeres y de las personas que estaban ahí. Uno de los versículos más famosos por ser cortito y tan profundo es: Jesús lloró. Y yo sentí claramente a Jesús ahí delante de mí, consolándome, sintiendo el mismo dolor que yo estaba sintiendo. Por eso yo puedo decir que dentro de la aflicción que hemos pasado mi familia y yo, Dios ha sido bueno con nosotros y no nos ha dejado y nos sigue consolando. Amén. Él solo quiere que confiemos en Él, porque Él es sabio, Él es soberano y Él sabe por qué hace las cosas. Nuestros pensamientos no son como sus pensamientos, y tal vez nunca lo vamos a entender, lo que Él está haciendo, al menos en esta vida no lo vamos a entender. Pero ¿sabes qué? Debemos de vivir con la promesa, con las promesas que Dios establece en su palabra, que un día vamos a dejar este mundo de sufrimiento y que nos vamos a encontrar con Él, y va a enjugar nuestras lágrimas, y vamos a poder voltear y ver todo el sufrimiento que pasamos en este mundo, y nos vamos a dar cuenta de que no existió comparación. Amén. No existe comparación con la gloria que vamos a recibir a todo lo que vivimos en este mundo. Amén. Se trata de creer, se trata de confiar en Dios. Cuando empiezas a creer y empiezas a confiar, entonces le abres el corazón a Dios para que Él te consuele, y con ese consuelo puedes seguir adelante en esta vida, a pesar de todo lo malo que te esté pasando. Vamos, por favor. Salmo 73, 2 al 9, por favor. ¿Ya se aburrieron? No, para nada. Amén. Dice: en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, no son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. ¿Se dan cuenta de lo que les hablaba? Sí. Existen personas impías que inexplicablemente prosperan, les va muy bien, y no nada más no quieren nada con Dios, sino que niegan su existencia, o se jactan de decir: es que yo no necesito a Dios, es que a mí no me hace falta. Y Dios permite que esa gente prospere y que a nosotros nos vaya mal, porque Dios quiere, porque Dios quiere gestar en ti y en mí una convicción de que lo que estamos por recibir en la otra vida es mucho más pleno que cualquier cosa que podamos recibir aquí. ¿Saben? Yo con esto que ha pasado, con la pérdida de mis dos hermanos, yo como que cada vez tengo por menos los deleites, las cuestiones de esta vida terrenal. Ya como que poco a poco les empiezo a perder mucho valor. Y me imagino, pues qué padre será el día de mañana, que después de todo este sufrimiento, allá en el cielo o aquí en la tierra, que se habla, digo, yo no soy teólogo, mucho menos, escuché una vez una doctrina del milenio, donde dice que vamos a pasar un tiempo aquí en la tierra antes de llegar al cielo, y que vamos a seguir siendo como somos. Sea como sea, a mí me va a dar mucho gusto reencontrarme con mis hermanos, con mi familia, y que estemos juntos ahora sí, todos en el cielo, sin angustias, sin aflicción, sin problemas, y sobre todo en la presencia de Dios. Amén. Saben, hace poquito el pastor compartió un video del rapto, donde se veía que
pues todas las gentes que estaban en Cristo eran raptadas y llevadas al cielo. Y yo quería contestar, nada más que la verdad me iba a ver muy dramático, por eso no lo hice, pero quería poner en el chat, ¿cómo quisiera que eso fuera mañana? ¿Saben por qué? Que ya esta vida ya le he encontrado poco sentido. Y no estoy diciendo, ay, es que ya me quiero morir. No estoy hablando de eso. No estoy hablando de una persona que cae en depresión, que ahora sí ya le perdí el sentido a la vida y me quiero morir. Al contrario, quiero pasar a una verdadera vida, una vida en Cristo, una vida plena, una vida eterna. Y tengo la convicción de que mis hermanos están con Cristo porque Cristo estuvo cerca de ellos y de ello tengo testimonio. Amén. De Rodrigo siempre estuvo cerca de él porque su esposa porque de chiquito, de niños íbamos a la iglesia de Cristo. Él se alejó, pero creciendo su mujer se acercó, o Cristo se acercó a ella, y después ella lo acercó a él, y después él tuvo la necesidad de acercarse a Cristo y buscarlo. El que no haya permanecido es una cosa diferente. Dice la palabra de Dios que la salvación es por fe, por creer. A Jeremías, a Job, a Pablo, a Pedro, a todos los siervos de Dios, no van a estar en el cielo por la gran obra, admirable obra que hicieron de predicar el Evangelio o de servir a Dios. Van a estar en el cielo por una simple razón, porque creyeron en Jesucristo. Amén. Entonces, cuando empiezas a entender eso, se empieza a romper muchos conceptos religiosos que venimos cargando sobre la salvación y sobre todo sobre el amor de Cristo para nosotros. Mi hermano Samuel, me enteré hace poquito, él ya me había comentado, él no era indiferente a la palabra, pero sí me había comentado, él vivía en una casa grande, rentaba en una casa grande porque al principio llegó a rentar con otros compañeros de trabajo y vivían todos, después lo dejaban solo y de repente llegaban roomies a compartir gastos de la casa. Y uno de esos roomies que estuvo viviendo ahí era cristiano y le compartía todos los días y le ponía conferencias y le ponía sus discos, y dice que Samuel le hacía muchas preguntas y que estaba muy interesado, inquieto. Ese muchacho estuvo en el funeral dando un mensaje. Y entonces, cuando yo veo eso y cuando conozco el amor de Dios, yo no puedo creer que Dios deje fuera a mis hermanos de su gloria. ¿Saben con fe? ¿Por qué? Por su gran amor, por el amor que me tiene a mí, por el amor que le tiene a mi mamá y por el amor que le tuvo a ellos. Y Dios siempre estuvo cerca de mi familia. Entonces, cuando empiezas a creer eso y cuando empiezas a entender eso, dices, pues ¿qué de bueno tiene esta vida? Tenemos un propósito aquí, por supuesto, y Dios nos va a llevar a cumplirlo, pero no pongas tus esperanzas en esta vida. Así es. Pon tu atención y tu esperanza en lo eterno, porque eso es lo que realmente nos va a llevar a una plenitud. Ahora, parte del mensaje también es preguntarte, ¿estás preparado para cuando venga el momento de la prueba? Ahorita la pastora lo decía, van a llegar los días malos, te van a llegar los días malos. Y la pregunta que Dios te quiere hacer esta mañana, ¿estás preparado? ¿Estás preparado para los días malos? ¿Estás preparado para una sacudida de esta naturaleza? ¿Sabes? Yo he visto mucha gente aquí en la iglesia que les llaman la atención tantito y ya se quieren ir. Imagínate si Dios les pone una prueba de este tamaño. Y yo no estoy diciendo, es que Dios me pone a mí las peores pruebas. No, yo he visto hermanos que han estado al filo de la muerte. Aquí en la iglesia Dios los ha salvado. Amén. Y digo, mis respetos, hermano, porque tu fe te sanó. Tú no perdiste la esperanza en Dios y aquí estás. Pero si por el contrario hay gente que, ay, es que el pastor me llamó la atención, ya me voy. Ay, es que desde que llegué me andan queriendo correr del trabajo, ya me voy. Dices, Y a veces también por eso creo que Dios no le pone las mismas pruebas a todas las personas. Una vez Dios en oración me decía, es que yo no le puedo poner la yunta pesada al buey débil porque lo mato. Wow. Solamente el buey fuerte puede soportar esa carga. Y entonces cuando me pongo a analizar y a recordar que la gente, por
Mínimo. Y mi edad se quiere ir de la iglesia, dices, pues tienes razón, Dios. Por misericordia y por amor a esa gente, no les pones esas pruebas. ¿Sabes por qué? Porque esa gente, lo de menos es que se fueran a otra iglesia. Esa gente se va a ir y se va a perder. Y ese no es el propósito de Dios. Pero ¿qué crees? Tarde o temprano la prueba le va a llegar. Y tarde o temprano la prueba te va a llegar también a ti. ¿Estás preparado? Yo no estaba listo ni me imaginaba que me iba a venir esto después de lo que ya había pasado hace 2 años. Pero ¿sabes qué fue lo que me sacó adelante? La oración, que siempre he procurado. Insisto, no me las quiero dar de muy santo, ni de muy apegado a Dios, ni de el super ungido, ni nada de eso, porque no lo soy. Soy una persona como tú y como yo, con grandes defectos, con grandes áreas de oportunidad en las que estoy trabajando, pero me esfuerzo mucho en tratar de agradar a Dios. Y dentro de ese esfuerzo, todo este tiempo de la pandemia, y ahí se puede percatar uno también de los propósitos de Dios, yo estuve metido en oración, procurando aprovechar ese tiempo que estábamos encerrados y buscando respuestas y hablando con Dios y metido en su palabra. Yo estoy seguro que eso, más las oraciones de ustedes como iglesia, de los pastores, de mucha gente que estoy convencido que estuvieron ahí al pie del cañón orando por nosotros, es lo que me ha dado la fortaleza para soportar este golpe. Si yo no estuviera en Cristo, si yo no hubiera procurado tener una comunión con Dios, créanme que yo ya me hubiera deprimido, y una depresión grave, y más aún me hubiera querido ir de la iglesia. Porque sabes, te voy a decir algo, si no estás preparado, cuando estás pasando por un momento de ese tipo de vulnerabilidad, el diablo se pone más activo y te empieza a decir, ¿ya ves? Dios ni existe. Y si existe ni te ama, pues ve cómo te trata. Ni te hace caso. Ni te escucha. Y empiezas también a clamar, Dios mío, ¿por qué no me escuchas? Job así clamaba a Dios, ¿por qué no me escuchas? Y no es que Dios no lo estuviera escuchando. Dios estaba más cerca de Job que en cualquier otra situación. Dios está más cerca de ti cuando estás en la enfermedad. Aquellas personas a las que les dicen, estás enfermo, tienes cáncer, tienes SIDA, te corrieron del trabajo, se murió tu familiar. En esos momentos sentimos todos que el mundo se nos viene encima. Y peor aún, que Dios no está con nosotros y que menos nos escucha. ¿Y sabes qué? Es todo lo contrario. En esos momentos es cuando Dios está más cerca de ti. Una vez posteé en mi Facebook un mensaje ahí de una foto de Vin Diesel, donde está así, con una mano así, y dice, si te quejas de que Dios no te escucha cuando estás pasando por la aflicción, acuérdate que el maestro siempre está en silencio cuando estás en medio del examen. Y así es con Dios. Así es. Dios está en medio de la prueba, nada más viendo cuál va a ser tu reacción. Candela de amor. Y escucha esto, ten cuidado por cómo transitas la prueba, porque si la repruebas la vas a volver a hacer. Y si ya la sufriste la primera, la segunda va a ser también un poco agradable. Me llamaba mucho la atención que una vez de un cuate, no amigo mío, sino una persona que conocía, Alcohólicos Anónimos, me decía, y esto es muy cierto, que las experiencias más cercanas a Dios se obtienen cuando está uno en lo más profundo del infierno. Y déjame decirte que esos 10 días que estuve en casa clamando por la vida de mi hermano fueron un infierno. Para mí fueron un infierno. Y que si no hubiera tenido el soporte de Dios, me hubiera vuelto loco. Me quiso venir la ansiedad, gracias a Dios ya ahorita ya superé eso. Pero el hecho de que estás en tu casa y que suena el teléfono y que ves que es tu mamá y que es en la madrugada y a ver a qué horas te van a decir ya, hasta aquí, eso te causa mucha ansiedad. Y solamente con la fuerza que te da Dios lo puedes soportar.
Por eso el llamado es este: ten comunión con Dios, ten una comunión cercana a Él, aléjate de lo que no te edifica, fortalécete en su palabra, fortalécete en oración, porque no sabes Así es. qué día va a venir la prueba. Así como Job, dice aquí bien claro, estaba como si nada y de repente, chin, llega el mensajero y le dice, pasó esto. No acaba de decirle, cuando llegó el otro, acaba de pasar esto otro. Y ¿sabes qué? Me identifico mucho con Job porque Job todos los días le pedía a Dios, le rogaba y ofrecía sacrificios para guardar la vida de sus hijos y de su familia. Y le pedía perdón si ellos lo habían ofendido en algún momento. ¿Saben? En este año que empezó la pandemia, cómo clamaba a Dios yo por mi familia, porque estaba preocupado de que fueran a contraer esa infección y quién sabe si los volviera a ver. Entonces yo no puedo creer en la existencia, yo creo en la existencia de Dios y no creo que Dios sea un Dios malo. Dios tiene un propósito y ese propósito es bueno. Y si a pesar de mis oraciones Dios decidió llevárselos, es porque Él tiene un propósito bueno. Porque la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Suena muy fácil decirlo, ¿no? Y de repente ni siquiera lo entiendes. Pero yo estoy seguro que el día de mañana, y con esa promesa, sigo adelante y voy a seguir caminando. El día de mañana, esos misterios de Dios van a ser revelados y me voy a dar cuenta por qué pasé por todas esas cosas, por qué tuve esas pérdidas, por qué mis hermanos partieron antes, y que Él va a enjugar mis lágrimas y me va a dar el consuelo y la plenitud que tanto tiempo he estado buscando. ¿Y sabes cuál es lo más admirable de Job? Que en ningún momento maldijo a Dios, en ningún momento se alejó de Él. Tuvo quejas porque era un ser humano y al final del libro termina pidiéndole perdón a Dios, pero no por pecado, sino por todas las tonterías que dijo durante la queja. Porque es muy válido que cuando estamos pasando por un momento así nos quejemos. Yo todas mis quejas se las hice saber a Dios. No fui con el vecino, no fui con el hermano, no fui a decirle, ay, es que ve cómo Dios me trata. No, a Dios directo. Así es. Y ¿sabes qué? Mi hermano no se salvó, pero a mí sí me hizo tener una paz, como dice la palabra, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz estoy viviendo yo al día de hoy, a pesar de que hace menos de 10 días partió uno más de mis hermanos. Eso es inexplicable, eso solamente lo puedes entender por una cuestión sobrenatural. Y esa cuestión sobrenatural que viene de Dios es la que está operando en mi vida, y espero, mamá, que Dios empiece a tocar tu corazón, que Dios te empiece a dar el consuelo y la fortaleza que Dios me ha dado todos estos días para soportar no nada más la pérdida, sino el saber que estás tú también allá lejos, que estás con tu sufrimiento y el sufrimiento de mis hermanos aquí en México. Yo jamás me imaginé que Dios fuera a poner una responsabilidad tan pesada y tan grande en mí, que siempre me he caracterizado por ser una persona tan débil. Y lo sigo siendo. La fortaleza no viene de mí, la fortaleza me la ha dado Dios y el poder de su Espíritu Santo. Amén. Quiero cerrar con esto, decir que dentro de todo lo malo, y se los comentaba hace un momento, si no estás preparado, no nada más vas a sentir el golpe de la prueba de lleno, sino también puedes ser engañado por el diablo para alejarte. Y si te alejas, muy probablemente el propósito del diablo es que te pierdas. Así es. Las pruebas van a venir, eso es inevitable. Tú debes de estar aferrado a Dios en todo momento. Y el diablo es un especialista en engañar a la gente. La gente que se ha ido de aquí se ha ido porque se ha ido a engañar. Es decir, la gente que se aleja de Cristo se va porque ha sido engañada.
Y el primer paso es irte de la iglesia, ya después, pues ya te alejas de la iglesia, te alejas de la comunión con Dios, te alejas de la palabra, vuelves a tus mundanidades y acaba yendo la gente, y acaba yéndose la gente al infierno. Entonces, el mensaje de esta mañana es, aunque te vengan momentos de aflicción y no te expliques por qué vienen, tú sigue caminando de la mano de Cristo. Algún día lo entenderás. Y sigue viviendo, porque Él tiene un propósito para ti. Y ten comunión con Dios, para que cuando venga el día de la prueba, tú permanezcas firme y puedas soportar lo que venga. Vas a ser como ese árbol de raíces profundas. Ahora que están llegando los huracanes a México, que están golpeando la península de Yucatán y toda esa zona, uno puede ver las palmeras como sopla el viento y se doblan y parece que se van a caer, y al final no se caen porque tienen raíces profundas. Esas raíces profundas son tus convicciones y lo que puedas adquirir en la palabra de Dios y en comunión con Él. Medítalo y espero que esta palabra sea de edificación y sea de mucha ayuda para cuando estés pasando por momentos de aflicción. Muchas gracias, que Dios los bendiga, buenas tardes. Amén.